Yo creo que si podemos decir que nuestra vida sea como una ofrenda para Dios y podemos venir desde esta mañana levantando incienso agradable al Señor, yo creo que es justo, porque la misericordia de Dios nos ha traído en esta mañana. Aleluya. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Romanos, el capítulo número 15. Romanos 15, y vamos a leer dos versículos que se encuentran acá, aunque el recorrido que vamos a llevar en esta mañana son los capítulos finales, es decir, el 15 y el 16 de la epístola a los Romanos. Pero quisiera que usted me acompañara a leer el versículo 8 y 9 de Romanos 15, que dice así. Aleluya. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Yo quisiera repetir la última frase. Para que los gentiles, ¿cuántos gentiles hay acá? Parece que hay bastantes judíos porque no levantaron todos la mano. ¿Cuántos gentiles sabemos acá? Repita conmigo la última frase. Dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Gloria a Dios. Usted glorifica a Dios por su misericordia. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias y glorificamos tu nombre, Señor, porque a través de casi 2000 años, el pueblo gentil, a través de las generaciones, han visto cumplida tu palabra y tus promesas. Y durante todo este tiempo se han levantado manos sin ira ni contienda de adoradores delante de tu presencia. Y en esta hora queremos tener una vez más el privilegio de levantar nuestras manos y de glorificar tu nombre. Oh, gloria a Dios. Permite que tu palabra fluya con libertad. Oh Señor, que tu Espíritu en esta hora prepare las mentes, prepare los corazones, ejercite la voluntad en el nombre de Jesús, para que este tiempo de compartir tu palabra gloriosa sea de edificación y de bendición para todos, en el nombre de Jesús. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano. El tema que en esta mañana, con la ayuda de Dios, vamos a desarrollar es el ministerio de la iglesia. Y si usted se da cuenta, el ministerio de la iglesia es glorioso. Usted sabe que no hay ninguna entidad que a través de toda la historia de la humanidad tenga o haya tenido el tremendo privilegio que la iglesia novia, la que va a ser esposa del Cordero, tiene ahora. Y ese ministerio glorioso de la iglesia casi está por cumplir 2000 años. Y a usted y a mí nos ha tocado vivir posiblemente la última generación de esta iglesia. ¿Cuántos creen eso en su corazón? Y diríamos entonces que hablar del ministerio de la iglesia en estos tiempos finales toma mayor trascendencia. Y es importante que el Espíritu Santo en esta hora y usted se disponga a que Él le hable, para que no sea solamente una escuela dominical más, sino que pueda ser una palabra que el Espíritu tome y pueda hablarle, porque al fin y al cabo Él es el maestro por excelencia. Nosotros solamente somos instrumentos. Ojalá podamos ser buenos instrumentos para que la palabra pueda llegar a usted como debe de llegar. Pero el ministerio de la iglesia es glorioso. Y más glorioso es el ministerio de la iglesia en estos tiempos en los cuales nuestro Señor Jesucristo está por aparecer. Y donde todas las promesas que vemos y todo el plan glorioso para la iglesia está por cumplirse. Ahora usted sabe, hermano, que el Evangelio es para todo el mundo. El Evangelio es para toda la humanidad y alcanza, hermano, a todos. Con razón el Evangelio de Juan nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todos, ahí están todos, hermano, por todas las generaciones, desde aquel momento en el cual el Señor en Génesis 3:15 le da la promesa de redención al hombre, cuando le promete a la mujer una simiente que iba a golpear en la cabeza a la simiente de Satanás, desde ahí que llamamos eso la semilla del evangelio, ese evangelio ha sido para todos. Pero lo llamativo es que el ministerio del Señor, el ministerio terrenal de Jesucristo, no se desarrolló en todas las naciones. ¿No se ha puesto usted a pensar eso? Si el evangelio es para todo el mundo y ha sido para todo el mundo, ¿cuál realmente fue el propósito por el cual Dios envía a su Hijo a un área pequeña de la tierra? ¿Cuál sería realmente el propósito de Dios de enviarlo a un pueblo que la misma palabra en el Antiguo Testamento dice que era un pueblo de dura cerviz? Un pueblo. Ahora usted sabe que ese pueblo solamente es figura de nosotros. Ya le digo, ojalá no se enoje conmigo esta mañana. Pero el Señor vino a desarrollar su ministerio terrenal, hermano, entre los judíos, en una tierra muy pequeña, pero bendecida por Dios. Y será mucho más bendecida. Usted lo sabe. Pero nos llama la atención darnos cuenta que el Señor y la misma iglesia nace. ¿Sabe usted que todos los que estuvieron ahí en el aposento alto, 120, eran judíos? Si nosotros hubiéramos vivido nos hubiéramos puesto a pensar si tal vez habíamos tenido revelación de las profecías y de la palabra donde se habla en los salmos y en los profetas, se dan promesas de que todas las naciones iban a alabar a Dios. Quizá nosotros, al darnos cuenta que esos 120 que llegaron en el amanecer de la iglesia y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo eran solo judíos, nos hubiéramos entristecido. ¿No es cierto? Fíjese que ahí no hubo ningún gentil. Y nos damos cuenta que Pedro, cuando predica, se convierte en 3,000 judíos. Después se convierte en otros 5,000 judíos. Y todo parece que del capítulo 1 hasta el 9 de los Hechos, todo el evangelio y toda la bendición de Dios a través de su glorioso evangelio era exclusivamente para un pueblo. Y si uno no supiera nada del final de los Hechos, y si nosotros no tuviéramos conocimiento del capítulo 10 de los Hechos, sin duda que estaríamos tristes. Y posiblemente no estaríamos aquí. Pero usted sabe, hermano, que así como Pedro, nosotros notamos, y si quiere me acompaña al capítulo 16 de Mateo, donde nos vamos a dar cuenta que el Señor a este Pedro, Simón, hijo de Jonás, dice el versículo 19, que el Señor le da las llaves del reino. Léanlo conmigo. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en la tierra. Es interesante, yo no acabo de entender qué es realmente la tremenda función que le dieron al apóstol Pedro al darle las llaves del reino, de los cielos. Pero por lo menos sí me puedo dar cuenta que el Señor lo usa como el apóstol por excelencia a los judíos. Por eso, a través de su mensaje lleno del Espíritu Santo, se convierten en 2 ocasiones 8,000 judíos. Pero fíjese, hermano, que llega un momento en el capítulo 10 de los Hechos, que el evangelio a aquel que le dieron las llaves del reino, lo tienen que meter en un éxtasis. Y usted conoce la historia, como por 3 veces el Señor baja un lienzo y le dice a Pedro, habiendo animales de toda clase. Usted sabe que los judíos tenían separados los animales inmundos y los animales limpios. Pero el Señor en ese lienzo le pone, yo creo que le puso más inmundos. Y le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro por 3 veces le dice, Señor,
A mí me han enseñado, la ley que tú le diste a mi pueblo me ha enseñado que no debo de comer nada inmundo. Y Dios, para hablarle de nueva revelación, porque era nueva revelación para el apóstol Pedro, le dice, no llames inmundo lo que yo ya limpié. Y lo más tremendo es que se estaba refiriendo a nosotros, hermano. Lo más tremendo es que ese ejemplo, aunque es un ejemplo tremendo, pero es un ejemplo bíblico, lo que estaba tratando de enseñarle a Pedro era que le dieron también las llaves del reino para que abriera la puerta para la predicación del evangelio glorioso a los gentiles, es decir, a nosotros. Por eso así trabajado Pedro, acompañó a aquellos que Cornelio envió. Y a partir de ahí nos damos cuenta, hermano, que el evangelio también se predica a los gentiles. Y a partir de ahí, usted y yo, casi 2000 años después, el evangelio glorioso nos ha llegado. Y por eso hoy podemos decir confiadamente que las buenas nuevas de salvación son para toda la humanidad. Gloria a Dios. ¿Usted no da gloria a Dios? Aleluya. Pero estamos hablando del ministerio de la iglesia. Y quisimos hacer una introducción en referencia a dónde el evangelio de Cristo había sido enviado, porque en la medida que entendamos que ahora este evangelio es para todos, en esa medida vamos a llevar a cabo mejor el ministerio de la iglesia. Pero tratemos de entrar en materia. Si usted me sigue acompañando a Romanos 15, tanto el capítulo 15 y 16 de este libro de Romanos va a ser nuestra base. Veamos el versículo 7 y dice, por tanto, aceptados los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios. Notamos tres cosas. Tres cosas por las cuales el Dios de la gloria dice Filipenses que dejando de ser en forma de Dios, vaciándose de la forma de Dios, vino a la tierra, tomó la forma de siervo y el propósito según este pasaje es para llevar a cabo tres cosas. Demostrar la verdad de Dios, nótelo, ahí en el versículo número 8, confirmar las promesas a los padres y finalmente para que los gentiles glorifiquen a Dios. No vamos a hablar mucho ya de demostrar la verdad de Dios, porque fíjese que lo que sí podríamos decir rápidamente es que Cristo dijo un día, yo soy el camino, la verdad y la vida, y cuando Cristo viene a la tierra, el Padre está mostrándole al mundo la verdad, porque Cristo es la verdad, y le mostró la verdad al hombre, y se la sigue mostrando a través del Evangelio, porque usted y yo, al fin y al cabo, si somos bíblicos, cuando predicamos el Evangelio, ¿a quién tenemos que presentar? A Cristo. Y Él es la verdad. Pero también dice para confirmar las promesas a los padres. ¿Cuáles eran esas promesas? Pues sin duda los padres, hablando aquí de los judíos, hablando de las promesas dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los demás, esas promesas se iban a cumplir en Cristo. Mire, hermano, no está de más que la historia tenga al centro a un personaje que no es hombre solamente, sino que también es Dios, y ese es Jesucristo. ¿Por qué? Porque todas las promesas iban a cumplirse en Él. Por eso los profetas hablaban, hermano, acerca de Él. Pero el pueblo de Dios, usted sabe que fue cegado. Y fue cegado porque no reconocieron el tiempo de su visitación. Pero como usted y yo somos gentiles, y como usted y yo, hermano, somos parte de la iglesia, quisiéramos ver un poquito más esta promesa que es que los gentiles glorifiquen a Dios. Gloria a Dios. Pero acompáñeme al versículo 9 y dice, por tanto te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Quiere decir entonces que
la primera cosa importante que nosotros podemos notar del ministerio de la iglesia es que nosotros los gentiles somos llamados a ser adoradores de Dios. Fíjese que cuando el Señor se encuentra con la samaritana, este 4 de Juan es el que platican, y la samaritana le dice que hay que venir a tal lugar a adorar, y el Señor le dice, llega el tiempo en el cual no se necesitará un lugar especial, porque el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Y hermano, fíjese que posiblemente nosotros todavía no hemos entendido que alabar y adorar a Dios es parte del ministerio de la iglesia. Mire, por ahí yo me pongo a pensar, y es solamente un pensamiento mío, que cuando Luzbel, que estaba cubriendo los secretos de Dios, y que era un querubín protector, y que de alguna manera, como querubín, estaba también alabando a Dios y guardando sus secretos, usted sabe que este querubín cayó, y sin duda que ese lugar quedó fuera, ese lugar quedó vacío, y como que me hace pensar que nosotros, la iglesia del Señor, estamos siendo llamados para ocupar ese lugar vacío que dejó ese tremendo ser que el Señor creó, cuyo nombre era Luz Bella, para alabar y para adorar a Dios por toda la eternidad. Por eso cuando nosotros, hermanos, todavía en nuestro corazón no hemos podido entender por parte del Espíritu que la alabanza y la adoración y la restauración del tabernáculo de David, que el Señor ha venido, hermano, revelando y descubriendo a cada corazón, es parte de nuestro ministerio, es parte de nuestra función. No crea, hermano, que el levantar las manos, que el aplaudir, que el postrarse, que el danzar es solamente producto de una denominación o de una congregación grande que de alguna manera ha dispuesto que las cosas sean así, sino que es realmente parte del ministerio de adoración y de alabanza que el Señor anhela dentro del pueblo gentil para cumplir los salmos y las profecías que Él dio a través de los tiempos. Aleluya. Por eso es que David, hermano, dice en el Salmo 117, alabad pueblos todos. Y eso está hablando de gentiles. Cuando David escribió el Salmo 117, hermano, como no habían esferas ni mapas, no conoció Guatemala. Aleluya. Pero sin duda que a través de la visión profética que el Espíritu Santo le dio, él pudo ver cómo muchos hermanos de Guatemala, hermano, a través de los tiempos, levantaban sus manos en alabanza y adoración. Y por eso él decía, pueblos todos, alabad y glorificad a Dios, confesad el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y por eso es que en Hechos 15, hermano, cuando Pedro tuvo que dar cuenta del por qué había llevado el evangelio a los gentiles, ¿sabe por qué tuvo que llevar cuenta? Porque para los judíos los gentiles eran perros. Lo más tremendo es que cuando dos gentiles en busca de un favor divino se acercan a nuestro Señor Jesucristo, el Señor le dice, el pan es para los hijos. Pero hermano, como que estos dos gentiles, la sirofenicia, una de ellas, como que ya, hermano, habían tenido revelación del Espíritu y por eso le contestaron al Señor de la gloria, pues aunque sean las migajas que se dan a los perrillos, es necesario que tengamos. Y usted sabe que el Señor se maravilló de la fe de esa mujer. Y por eso es, hermano, esa mujer es tipo de la fe que la iglesia de Cristo va a tener para su Dios. Aleluya. Por eso Pablo decía en Romanos, yo quisiera llevar a celos a mis compatriotas, decía hablando de los judíos. Recuérdese que él era judío, pero fue levantado por Dios para ser ministro, un apóstol para los gentiles. Y él esperaba que la gloria que se estaba desarrollando, que se estaba mostrando entre los gentiles, llevara a celos al pueblo de Israel. Y usted sabe, hermano, que cuando el Señor permita que su pueblo judío y el pueblo de la iglesia
hermano, en el Mahanaín que viene, que es una reunión de dos campamentos, que es la reunión danzante de dos campamentos, se ve en su totalidad. Posiblemente los judíos van a decir, ¿y estos de dónde vinieron? Estos no tenían pacto, estos no tenían genealogía, ¿de dónde aparecieron? Pero aparecimos, hermano, porque usted sabe que nosotros, la iglesia, somos un misterio que el Señor puso en medio de los tiempos para glorificar su nombre. Aleluya. Por eso es que cuando usted y yo entendemos la gloriosa bendición que nos ha tocado, hermano, no podemos hacer más que como David, saltar, brincar y demostrar a través de todo nuestro ser el agradecimiento, hermano, el gozo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Por eso, yo muchas veces me pongo a pensar que los directores cuando están en alabanza todavía tienen que hacer mucho esfuerzo. Hermano, ahora aplaudamos. Hermano, ahora lancemos. Y a veces como que, hermano, el que está tocando tiene que subir un poco más el ritmo para que se dance. Y hermano, si realmente nosotros entendiéramos que el ministerio de la iglesia es alabar a Dios y saltar como becerros de la manada al entender la tremenda bendición de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hermano, no habría necesidad tal vez ni de música, aunque forma parte del culto a Dios. Aleluya. Tendríamos, hermano, a veces que parar otras cosas para que el Señor verdaderamente haga perder los turnos. Pero a mí me llama la atención que en esta alfombra siempre los que pasan son conocidos. Como que son muy pocos, hermano, los que verdaderamente han entendido lo que el Señor ha hecho. Ah, es que yo tengo ministerio, usted. Y no voy a hacer el ridículo. Ah, es que yo ya tengo canas, usted. Ah, es que yo y hermano solo pretextos somos para alabar a Dios. Solo pretextos tenemos, hermano, para poder glorificar a través de todo nuestro ser lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Es posiblemente porque no lo hemos entendido. Es posiblemente, hermano, porque todavía la revelación de Dios de lo que Él está haciendo no es completa en nuestra vida. Por eso nos cuesta levantar las manos. Pero no los que están aquí, los que todavía no han venido. Nos cuesta alabar a Dios. Y yo me pongo a pensar si nos cuesta hacerlo en la iglesia, hermano. ¿Cuánto nos costará hacerlo en la casa? ¿Cuánto nos costará, hermano, que nuestros hijos nos vean danzando? Ay, no, porque la que me ayuda en la servidumbre, dirá la señora, va a decir, ya está loca. Pero mejor que diga así, y que nosotros nos gocemos y alabemos al Señor en todo lugar. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, aleluya. La alabanza y la adoración al Señor es un privilegio que los ángeles anhelan. Hermano, este ministerio de la iglesia de alabar y de glorificar a su Señor, creaciones que no conocemos quisieran hacerlo. Y usted y yo, tal vez cada domingo, lo más que hacemos es medio aplaudir. Y no le estoy diciendo que tiene que aplaudir, porque si usted se deja usar por el Espíritu y tomar por el Espíritu, no solo va a aplaudir, hermano, sino que ni cuenta se va a dar de lo que va a hacer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hermano, muchas veces decimos, hermano, haga lo que el Espíritu le dice. Y yo me doy cuenta que el Espíritu como que nunca le dice nada. Como que nunca nos dice nada. Mire, póstrese si el Espíritu se lo dice y 2 o 3 se postran, como que el Espíritu solo a 2 o 3 les habla. Pero yo sé que el Espíritu nos habla a todos. Pero no queremos, hermano. Estamos pendientes del vecino, estamos pendientes del otro. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que eso es un ministerio glorioso que forma parte de la iglesia. ¡Aleluya! Si no, ¿cómo vamos a hacer allá en la eternidad? ¿Cómo vamos a hacer si nuestro
Dice Apocalipsis, hermano, que vamos a estar alabando y glorificando a Dios. Aleluya. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Pero el tiempo, hermano, está caminando. Yo quisiera avanzar. Si me acompaña ahora al versículo 15, siempre de Romanos, capítulo 15 y versículo 15, vamos a ver otra característica del ministerio de la iglesia. Dice así: pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así haceros recordar otra vez por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Jesús, de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Que él es un ministro que fue por la gracia de Dios enviado a los gentiles. Pero eso fue el apóstol Pablo. Y él nos muestra esa revelación en sus cartas. Pero ¿sabe usted que Pedro dice que nosotros también somos real sacerdocio? Él dice que a manera de sacerdote él ministraba para que la ofrenda de los gentiles fuera acepta delante de Dios, porque el sacerdote, usted sabe que su trabajo era presentar las ofrendas para que fueran como intermediario a Dios. Pero hoy usted y yo somos sacerdotes. Así dice la palabra. Y como somos sacerdotes, hermano, nosotros ahora también estamos siendo usados y necesitados por el Espíritu Santo para poder ser embajadores de Cristo a todo lugar. Si usted sigue leyendo ahí, se va a dar cuenta que Pablo, hermano, yo me asusto cuando Pablo escribe eso. Dice: ya no tengo lugar a donde ir. Ya prediqué todo el mundo conocido. Y cuando les escribe, les dice: yo estoy pronto para ir a veros. Porque, hermano, todo lo que conocemos ahora como el Medio Oriente y parte de Europa, Pablo ya lo había saturado del Evangelio. Igual como nosotros hemos saturado Guatemala del Evangelio, ¿verdad? Igual, ¿verdad? ¿Da gloria a Dios usted? Igual. Yo creo que no, hermano. Yo creo que todavía nosotros no hemos entendido que Dios nos llama a ser sus embajadores. ¿Cuántos aquí quisiéramos ser embajadores de nuestro país en otro país? Pero cuando están representando, y usted ve a cada embajador de cada país, si ha tenido la oportunidad de verlo, aunque sea en televisión, y usted va a notar que ese personaje siempre está orgulloso. Y siempre está hablando de su país. Siempre, hermano, tal vez hasta uno se cansa de oírlo porque solo de su país habla. Pero a la manera de esos embajadores de la tierra, Dios ahora a nosotros nos ha designado ser embajadores de la patria celestial y de un mensaje para la salvación del hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero estamos llevando a cabo bien nuestra función. ¿Nos sentimos realmente orgullosos? O cuando estamos en nuestro trabajo, hermano, y llevamos la Biblia porque queremos leerla, cuando llega el jefe, la metemos debajo del... Claro, estoy hablando en horas que no sean de trabajo, ¿verdad? Ay, se va a dar cuenta el jefe que soy cristiano. Tal vez los jóvenes ahí en la escuela o en los lugares donde se desenvuelven, nadie sabe que son cristianos. Tal vez en su vecindario tampoco nadie sabe que son cristianos. ¿No será porque nos avergonzamos de ser cristianos? Yo sé que esto no es para acá. ¿No será, hermano, que todavía no hemos entendido la estirpe real que nosotros estamos representando? ¿No será que todavía no nos hemos dado cuenta, hermano, que ninguna embajada ni ningún país, por poderoso que sea de la tierra, se puede comparar a lo que nosotros estamos representando aquí en la tierra y somos embajadores, hermano? Aleluya. Y que por eso muchas veces no hacemos la función para la cual el Señor nos envió. Si usted nota más adelante, Pablo dice:
con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Hermano, el ser embajadores de Cristo a nosotros por lo menos nos responsabiliza de dos cosas. En primer lugar, de llenar el mundo con la palabra de Dios. Ahora, ¿a cuántos aquí les gustaría ir a otro lugar, a otra nación a predicar el Evangelio? No muchos, yo pensé que a muchos. Parece que... ¡Gloria a Dios! Bueno, yo creo que los hermanos están siendo realistas. Pero ¿a cuántos hermanos les interesaría poder predicar el Evangelio de Dios y saturar su colonia, por ejemplo? Parece que más, ¿verdad? ¿A cuántos hermanos, el Espíritu ahora nos está invitando a llevar ese Evangelio a toda nuestra familia? Pero lo estaremos haciendo. ¿Estaremos verdaderamente dispuestos a que el Señor nos use como sus embajadores en nuestra familia? Ahí es donde es más difícil, ¿verdad? Porque ahí en nuestra familia, aquellos que todavía no son cristianos, ya ni nos invitan a las reuniones, porque somos aburridos, dicen ellos, entre comillas, porque ni nos reímos de los chistes que hacen. Y ahí, hermano, nos cuesta ser embajadores, pero el Señor, ese es nuestro Jerusalén. Y Pablo empezó su labor en Jerusalén, pero no se contentó con eso, sino fue a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo sé que el Señor en estos tiempos en los cuales está preparando ministerios de último tiempo, ya cuando Él, hermano, se aparezca, posiblemente va a venir y te va a decir: mira, varón, ahora tienes que ir al Salvador. Y yo te preparo y en el nombre mío yo te envío. Y ahí vamos a ir como aquellos 70 hermanos que fueron a predicar el Evangelio. Pero mientras eso se da, empecemos nosotros, hermanos, a poder ser instrumentos de Dios para presentar el Evangelio glorioso. Pero tiene que ser de la siguiente manera. Pablo dice que lo hacía con el poder de señales y prodigios. Dice que lo hacía a través del poder que el Espíritu Santo le daba. ¿Sabe por qué, hermano? Y el tiempo se me está yendo y quiero correr, porque lo quiero invitar a que usted haga preguntas. Ojalá que tenga preguntas. Apúntelas y se la pasa a los diáconos. Pero fíjese, hermano, que nos damos cuenta que muchas veces nosotros no estamos hablando del Señor y siendo sus embajadores, y fracasamos en esa función porque no lo hacemos a través del poder del Espíritu, sino que lo hacemos en nuestra propia suficiencia. Por ahí dicen que Guatemala tiene 30% de sus habitantes son cristianos evangélicos. Y yo me pregunto si eso realmente es verdad. Y son 9 millones los que hay en Guatemala. Un buen matemático nos haría ver que son 2.700.000 cristianos. Si ellos, hermanos, predicaran a 2 y esos 2 se convirtieran en un año, nosotros, hermanos, toda nuestra nación sería cristiana. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que dentro de esos 2 millones y pico de gente, hay mucha gente que cuando habla del Señor, lo habla por intelectualidad, lo habla porque conoce la Biblia, lo habla porque tiene conocimiento bíblico, pero no lo habla a través de su propia vida. Y como no lo hablamos a través de nuestra propia vida, como no mostramos a Cristo, hermano, ya la imagen de Cristo en nosotros, sino nuestra propia imagen. Por esa razón, hermano, es que yo creo que el Evangelio todavía y los cristianos de esta nación no han podido saturar esta nación. Pero si nosotros nos disponemos a que verdaderamente la imagen de Cristo, hermano, siga siendo esculpida y cada vez ya no me vean a mí, sino que puedan ver a Cristo en nosotros, entonces el Evangelio de Cristo, hermano, va a saturar nuestra familia, nuestro hogar y todo lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque en la medida que el Cristo de la gloria, hermano, se mete en nosotros, entonces las señales y los prodigios que Él hizo, hermano, y que nosotros nos solazamos viendo el poder de Dios, Él dice que nosotros haríamos mayores cosas, y las señales, los prodigios,
la llenura, el poder del Espíritu Santo, hermano, sería evidente y no tendríamos que andar gritando, no tendríamos que andar haciendo tantas cosas, hermano, sino solo pondríamos nuestras manos, los enfermos sanarían y la gloria de Dios sería derramada. Aleluya. Pero todavía estamos llevando un evangelio prestado. Todavía estamos llevando un evangelio de intelectualidad. Todavía, hermano, nos creemos suficientes por lo que sabemos y no dejamos que sea el Señor el que lleve un mensaje vivo. Aleluya. Pero el tiempo se me fue y quisiera, hermano, ver el tercer punto que forma parte del ministerio de la iglesia. Y es un punto bien importante, hermano, porque es la edificación de los santos. Yo quisiera que usted me acompañara a leer el capítulo 15 y versículo 30 que dice: os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. ¿De qué nos está hablando esto? Que como ministerio de la iglesia ya hemos visto que el ministerio de la iglesia es adorar y alabar a Dios, confesar su nombre entre las naciones. Y hemos visto también que el ministerio de la iglesia se puede ver en el ser embajadores de Cristo. Pero en tercer y último lugar, nuestro ministerio es edificar a los santos. Levanten la mano los santos de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Sí, porque Pablo nos llama santos. Porque hemos sido justificados en la preciosa sangre de Cristo y Él nos ha limpiado de todo pecado. Y estamos, hermanos, hacia que esa palabra de santidad se haga totalmente realidad en nuestro ser completo. Entonces nuestra tarea es edificarnos los unos a los otros. Nuestra tarea, hermano, es que los unos a los otros crezcamos. Los unos a los otros nos ayudemos, nos exhortemos, nos amemos. Y por eso Pablo dice acá: yo estoy pidiéndoles que oren por mí. Yo le pregunto, hermano, ¿usted ora por los santos? Cuando el hermano le dice: mira, varón, necesito que ores por mí, porque mi hija está enferma. Y nosotros le decimos: sí, con mucho gusto voy a orar, y nunca oramos. Eso solo me pasa a mí, ¿verdad? A usted no, ¿verdad? Solo yo tengo mala memoria. Pero hermano, nosotros no deberíamos de esperar que nos pidieran oración, sino que en ese deseo, hermano, de llevar a cabo el ministerio de la iglesia, deberíamos orar en todo tiempo. Dice la palabra, orar sin cesar. Y nosotros deberíamos estar intercediendo, máxime en estos tiempos finales y peligrosos en los cuales, hermanos, sabemos que la batalla espiritual está reciendo. Deberíamos estar intercediendo, hermano, para que el Señor nos ayude a salir victoriosos en la guerra espiritual, porque eso forma parte del ministerio suyo y mío. Hermano, para eso lo salvaron. Para eso lo salvaron, para edificar a los santos. Para eso, hermano, le han dado ministerio. Para eso le han dado, hermano, privilegios para edificación de los santos. Pero ¿estará edificando usted con su privilegio a los santos? ¿O se estará usted dando a conocer? ¿O nos estaremos dando a conocer solamente? ¿O verdaderamente nuestro servicio a Dios, nuestra oración, nuestra intercesión nos estará sirviendo realmente para la edificación de los santos? Pablo dice en el versículo 31, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. ¿Ora usted por su apóstol? Mire, si yo pudiera hacer una entrevista cortita a cada uno y le preguntara cuántas veces hemos orado por nuestro apóstol en estos casi 15 días que no está, usted se asustaría de los poquitos que han orado. ¿Oramos por los ministros que nos cubren? ¿O solo nos gusta verles las fallas? Estamos intercediendo porque el Señor los lleve con mano fuerte y que les revele y que los use y que, hermano, los sostenga en esta batalla donde el enemigo primeramente a los ministros va a estar tratando de hacer caer. Los sostenemos en oración. Usted y Dios lo sabe.
Pero es parte de nuestro ministerio interceder por los santos. Y dice el 32, y para que con gozo llegue a vosotros, por la voluntad de Dios, y encuentre confortante reposo con vosotros. Parte del ministerio y parte de la edificación a los santos es el visitarnos los unos a los otros. Mira, hermano, esta es una iglesiota grandota. Y yo sé que aquí hay mucha gente que ha venido por años y todavía no se conoce. Por eso es importante que a través de los discipulados nosotros podamos intimar. Hermano, la edificación de los santos será posiblemente del púlpito hacia ustedes. Pero la edificación mutua que es necesaria, porque usted y yo somos parte de la iglesia, a través de los discipulados, a través de la convivencia, usted va a poder, hermano, verdaderamente edificarse unos a otros. Por eso es importante ir a los discipulados. Aleluya. Por eso es importante, hermano, congregarse donde usted pueda amar a sus hermanos, conocerlos, saber sus problemas, interceder, orar por ellos, hermanos, para sanidad y todo lo que el Señor ponga en su corazón a través de la guianza del Espíritu. Pero nosotros, hermano, algunos, nos gusta escondernos en la multitud. A algunos nos gusta pasar desapercibidos en la multitud. Y no queremos ser instrumentos de Dios, ni dejamos que Dios envíe instrumentos para nuestra edificación. Por lo tanto, si edificar es construir, no estamos siendo edificados. No estamos siendo construidos edificios santos, morada de Dios en el Espíritu. Así que, hermano, déjese. Mire, una vez a mí me llamó la atención que el Señor, cuando de alguna manera era muy profuso el que el Señor nos permitiera poner las manos a través de muchas personas, y que nos invitaban a poner las manos. Recuerdo que llegué a una persona y cuando le puse las manos, me quitó la mano. Indudablemente ese varón no quería, hermano, ser edificado por el cuerpo. Porque usted sabe que al fin y al cabo, si aquel que te pone la mano está mal, delante de Dios tendrá que dar cuenta y a ti no te llegará si tú eres fiel. Eso quiere decir, hermano, que todavía hay prejuicios, todavía hay diferencias a través de las cuales nosotros queremos ser, sí, discipulados, sí, bendecidos, sí, edificados, pero por los ministros de renombre. Y no por el hermano que no le alcanza para comprar zapatos. No por el Ananías desconocido, que Dios lo usa para darle la vista a un tremendo apóstol Pablo. Pero, hermano, la edificación de los santos es de todos. Por eso dice el apóstol, dice en Hebreos, aunque yo creo que el apóstol Pablo escribió Hebreos, pero esa es mi idea, ¿verdad? Entonces él dice, excitados al amor, los unos para con los otros. Moveos al amor, motivados al amor los unos para con los otros. Porque entonces verdaderamente vamos, hermano, a entender que la edificación, y no solo entender, sino experimentar la gloria de Dios en la edificación los unos con los otros dentro de lo que es el ministerio de la iglesia. El tiempo se me fue, mis hermanos, y yo solo quisiera hacer un resumen rapidito para dar tiempo a preguntas. No sé si ya llegaron preguntas. Gloria a Dios. Solo voy a hacer una conclusión rápida. 3 áreas así importantes dentro de lo que es el ministerio de la iglesia, hermano. En primer lugar, ser adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Ahora, hermano, en la alabanza, cuando usted levante sus manos, dése cuenta que usted está ministrándole a Dios. Dése cuenta que usted está haciendo el ministerio que le toca que hacer. Dese cuenta que como sacerdote está oficiando, hermano. Por eso a mí me gusta mucho cuando el Señor nos mueve a levantar una ofrenda mecida delante de nuestro Dios, porque entonces todo el pueblo, hermano, ha entendido que es sacerdote. Aleluya. Y que su alabanza va a fluir como olor grato, si es que es en espíritu y en verdad. Si es que no es religiosidad. Si es que no es porque al fin y al cabo, si no lo hago me miran raro, sino porque el Señor, hermano, ha tocado nuestro corazón. Y porque hemos entendido que lo mejor que podemos hacer es alabarlo. Pero el Señor, hermano, en estos tiempos que se terminan,
te quiere usar como embajador para tu casa primeramente. Oh, hermano, yo me gozo cuando hay familias completas que vienen a la iglesia. Ahí está el abuelito, la abuelita, el papá, la mamá, los hijos, los tíos y los primos. Y hermano, eso es para gozarse. Y yo sé que usted en su corazón anhela que el Señor le use a usted para llevar ese mensaje como embajador. Pero si usted está aquí, Dios lo quiere usar para edificar a su hermano que está a la paz. Yo le voy a pedir que ahorita usted le dé la mano o un abrazo o lo que le quiera decir a su vecino. Ahorita. Hermano, esto lo hacemos, a veces se hace cada domingo y parece rutina. Pero usted está aquí para edificar a los santos, hermano. Edifíquelos por un momento. Edificados los unos a los otros. Pero hágalo con el corazón en la mano, hermano. Aleluya. Porque para eso el Señor lo ha salvado, para que nos edifiquemos los unos a los otros. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mientras los hermanos toman sus lugares, vamos a dar tiempo a preguntas. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, hermano Sergio, acá pregunta un hermano, ¿puede alguien visitar hogares y tener la cobertura de la misión específica? Hermano, indudablemente que sabemos nosotros que no hay ninguna oveja sin pastor. Y no hay ningún pastor sin cobertura apostólica. Eso lo dice la Biblia. Eso quiere decir que si usted hace actividades de servicio a Dios sin la respectiva cobertura de Dios, usted está haciendo como un asteroide fuera de órbita. Y usted sabe que los asteroides fuera de órbita lo único que hace es causar daño a los planetas. Solo lleva destrucción. Por eso aquel hermano que de alguna forma no está cubierto, porque mire hermano, usted sabe que Rebeca, cuando conoció a Isaac, es una tremenda figura de la iglesia del final. Y usted sabe que en ese tiempo los judíos, las hermanas judías, les vamos a llamar hermanas, ¿verdad? Mejor las mujeres judías. Pero Rebeca siendo su hermana, ¿verdad? Aleluya. Ellas dice que se cubrían desde acá hasta los pies con un velo. Esa era la costumbre. Y cuando ella ve de lejos a Isaac, pero ya lo ve, y nosotros estamos por verlo en sus parucías, a nuestro Isaac, dice que se cubrió desde acá hasta los pies. Eso significa, hermano, que la iglesia del final va a estar totalmente cubierta. Y si usted, hermano, no quiere hacer la obra de Dios bajo cobertura, entonces indudablemente que no va a llevar bendición. Aunque el Señor en su misericordia beneficie a otros, eso no significa que usted esté bien. La cobertura, hermano, no es una imposición. La cobertura y la sujeción es por amor. Y porque hemos entendido lo que el Señor está haciendo y el orden de Dios. Amén. Si hablamos de Cristo a una persona inconversa, pero no acepta la invitación de convertirse al Señor, ¿debemos seguir hablando a la misma persona de Cristo? Hermano, Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Y cuando le está hablando de eso, le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero usted sabe, hermano, que el evangelismo de este tiempo debe ser un evangelismo bajo guianza. Eso quiere decir, hermano, que el Espíritu, si sabemos que también se hace a través de la llenura del Espíritu Santo, eso significa, hermano, que esos 9 dones con los cuales el Espíritu adorna a la iglesia van a funcionar de tal forma que cuando usted vaya con su hermano, no sé si las hermanas, algún esposo que está acá, o una esposa todavía, su esposa no se ha convertido. Usted debe esperar, hermano, el momento en el que el Señor le diga en cómo debe hablar, que Él ponga sus palabras y que usted pueda llevar ese mensaje. Porque, mire hermano, cuando somos guiados por el Espíritu, el Señor envía dones de ciencia, palabra de ciencia. El Señor envía señales. Hermano, es muy posible que usted en su trabajo, como decía el hermano Agustín Godoy este viernes, ¿cuántos acá ven a sus jefes meterse una pastilla debajo de la lengua? Porque tienen un problema cardíaco. Y todavía no se disponen como vasos a orar por él.
¿Por qué, hermano? Porque este evangelio glorioso tiene que ser predicado bajo guianza y en la llenura del Espíritu. Y cuando es así, usted va a recibir de parte de Dios la certificación de que usted va a ir a orar por un compañero de trabajo porque está enfermo y él va a sanar, hermano. Entonces el compañero ya sano le va a pedir a usted que le hable de Cristo. ¡Aleluya! Pero ahora no quieren que les hablemos de Cristo porque los vacunamos. Ahora les hablamos, hermano, de un montón de cosas porque lo hacemos bajo nuestra suficiencia. Pero cuando el Señor o nosotros nos dejamos usar de instrumentos de Él, entonces con una palabra puede bastar para que esa persona pueda entender. Pero entonces, para ser más específico, esperemos la guianza de Dios. Hay momentos en los cuales se le habla a alguien y uno entiende que no es el momento. Y puede ser que hasta dentro de un año sea el momento, o al otro día, o dentro de un mes. Pero hermano, el Señor, si esa persona es de Él, si no lo usa usted, sepa que va a usar a otro. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, nos preguntan acá, ¿cómo podemos colaborar con la divulgación del Evangelio aparte de la predicación? Sí, hermano, fue un punto que por falta de tiempo no pudimos ver. Pero si usted estudia el capítulo 15, lea conmigo rápidamente el versículo 26, dice, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Hermano, parte del ministerio de ser embajadores de Cristo es colaborar en la obra. No solamente uno siendo instrumento, sino que a través de las ofrendas, a través de los diezmos, por eso mire, hay que darse primeramente uno. Así hacían los de Macedonia. Dice que se dieron primeramente ellos y después dieron su ayuda material. ¿Por qué? Porque de los judíos de Jerusalén había salido la bendición espiritual para ellos. Pablo dice, ustedes están en deuda. Quiere decir que nosotros, hermanos, estamos en deuda con aquellos instrumentos que el Señor ha utilizado y seguirá utilizando para llenarnos de riqueza espiritual. Por eso es importante, hermano, y esto no me lo mandaron a decir, que nosotros cuidemos de las necesidades de los ministros, primeramente. ¿Por qué? Porque si reconocemos que son vasos que el Señor está utilizando para nuestra bendición espiritual, estamos en deuda con ellos para llenarlos de saciarlos de su necesidad material. Quiere decir que la ofrenda que usted va a dar hoy va a servir para la obra. Los diezmos que el Señor hermano, lo motiva en su corazón a que dé, porque aquí no es regla, ¿verdad? Sino que el Espíritu lo motiva a dar, van a servir para la obra de Dios. Pero también vemos que, hermano, a mí me preocupa realmente. Y me preocupo yo mismo. Cuando a veces el hermano Alberto Baeza, cuando vienen delegaciones de otros países, hermano, pide que los hermanos abran su casa. Y como tres levantan la mano, y uno es el que viene aquí a hablar con él. Y la palabra dice que ayudemos en la obra, y el ser hospedadores, hermano, es parte de nuestro ministerio. Y yo le digo que me preocupo porque yo nunca la he abierto. Ojalá que usted y yo nos dispongamos a abrir nuestra casa, hermano. Para aquellos que vienen a recibir la bendición que usted está recibiendo. Ay, es que usted, solo frijolitos le voy a dar. El hermano se va a gozar con los frijoles. Y si usted los pega, hermano, y no tiene con qué comer, juntos van a orar. Juntos van a ayunar y van a recibir la provisión de Dios. Ay, es que mi casa muy fea. El hermanito no va a ver su casa. El hermanito va a que usted lo edifique y para que usted le muestre su amor. Gloria a Dios. Hay una última pregunta, mi hermano. Si al querer buscar cobertura para ministrar a hermanos de otra iglesia, la autorización tarda mucho, ¿qué puedo hacer si veo una necesidad urgente e incluso a uno le piden que por favor les ayude y uno sin cobertura, qué se debe hacer? Mire, hermano, yo creo que si usted es un miembro, el hermano que está haciendo la pregunta, activo de esta iglesia, de esta congregación o de otra congregación, siempre de la misma área, entendemos que estamos bajo cubierta desde el momento que hemos decidido ser miembros activos de esta iglesia.
Y si además de eso, hermanos, somos discípulos, porque solo los discípulos son los comprometidos realmente, entonces quiere decir que estamos bajo cubierta. Y como sería demasiado difícil y burocrático el estar pidiendo autorización para hacer esto o aquello, indudablemente que depende qué vayamos a hacer. Pero yo, hermano, entiendo que si usted está como discípulo y está ya activo en esta iglesia, usted tiene cobertura. Y si usted va a orar por un vecino, hermano, que le está urgiendo, usted no va a esperar la autorización porque posiblemente va a llegar a la semana, porque no se han podido ver con su cabeza. Pero si usted va ahí, hermanos, porque va a llenar una necesidad, o usted conoce a un hermano del discipulado y no se puede comunicar con el discipulador, si puede hacerlo, hágalo. Ahora, indudablemente es importante, hermano, que si es para ir a ministrar a esa persona, ya, hermano, usted sabe que eso no se debe de hacer, porque indudablemente la administración es algo muy delicado, y que si se hace en casas puede crear problemas o liberaciones de demonios. Indudablemente el Señor está madurándonos de tal manera que al llegar al discipulado del 7º grado, donde Él mismo va a andar con nosotros, indudablemente, hermano, a esa estatura, usted va a poner manos, usted ya no va a pedir autorizaciones, porque usted está en total cubierta con Dios. Pero mientras eso se da, hermano, discernamos los tiempos y los momentos, y si aquello que vamos a hacer, hermano, la sujeción está en el corazón, no en el papelito que le autoriza. Y si usted va a hacer aquello consciente de que está bajo la sujeción, y si no le pudo avisar a su cabeza, se lo va a avisar después, indudablemente que eso va a ser de bendición. Pero si usted empieza, hermano, a hacer actividades fuera de cobertura, y actividades que no debe de hacer, y usted lo sabe, entonces indudablemente eso va a crear problemas. Amén, ¿usted me entendió? Gloria a Dios. Hermano, yo quisiera que se pusiera de pie, tenemos unos segundos. Y que usted levante su mano si lo anhela y si lo desea. Y que por un momento cierre sus ojos, hermano. Medite en su corazón un momento. El Evangelio glorioso. Ese Evangelio, hermano, que se sigue predicando de una manera viva. Ese Evangelio que te tiene aquí, en este lugar, en esta mañana, gozándote de la bendición espiritual. Ese Evangelio es para todos. Ese Evangelio es para que lo compartas con todos los que tú puedas hacerlo. Pero también parte de tu ministerio es levantar las manos sin ira ni contienda delante de Dios. Yo sé que aquí hay hermanos estorbados, cada servicio siempre hay hermanos estorbados que no pueden levantar sus manos y que a veces solamente se sienten movidos a adorar y alabar y hacer lo que los otros hacen solamente porque se sienten comprometidos. Pero si hay estorbos, si hay pecado oculto que te dificultan, que te limitan la libertad de alabar y adorar a Dios, en esta hora el que está sentado en el trono de gracia está listo para oír tu confesión. Oh, está listo para que tú le digas: Señor, yo no he querido alabarte y adorarte como el Espíritu me ha motivado, porque no he querido hacer el ridículo, porque he buscado diferentes pretextos para no mostrar, Señor, mi agradecimiento delante de tu presencia. Pero hoy, hermano, el Espíritu quiere mover su voluntad. El Espíritu quiere, hermano, que hoy usted se decida a ser verdaderamente un adorador en espíritu y en verdad. Oh, que la ofrenda de alabanza y de adoración, que ahora, hermano, en este tiempo que va a haber de alabanza y adoración, suba como sacerdote, hermano, en olor fragante delante de Dios. Oh, que el Espíritu Santo pueda impactarlo hoy para que usted entienda, hermano, que usted es un sacerdote salvado, limpiado por la sangre de Cristo, para levantar alabanza, para levantar, hermano, sacrificio continuo delante del Dios de la gloria. Y que también, hermano, usted pueda abrir su corazón
para hablar el amor que los unos a los otros nos necesitamos, para estar dispuesto a ser instrumento de Dios. Aleluya. En esta mañana para llevar una palabra de bendición, para llevar una palabra de exhortación, para llevar una palabra de edificación al que está a la par, aunque no lo conozcamos, aunque nunca lo hayamos visto. Puede ser que sea la última vez que venga a este lugar. Puede ser que haya sido la primera vez que venga y que el Espíritu te quiere usar para edificarlo, para llevarle el mensaje, para que le muestres amor. Dispongámonos hoy, porque sin duda que el Señor nos va a bendecir. Y tú vas a poder saber, mi hermano, realmente cuál es a lo que el Señor te ha llamado. Y tu vida, hermano, será como huerto de riego, será como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, y donde todos los sedientos tendrán oportunidad de beber. Aleluya. Oh,